Bueno, jóvenes, vamos a hacer rápidamente una demostración de nuestras dos configuraciones de cruce por cero y el de comparador de nivel. Primero vamos a hacer la comprobación del detector de cruce por cero. En este caso nosotros vamos a comparar dos señales. Una de las entradas, en este caso, está en el canal 2. En la entrada no inversora voy a aplicar una señal de tierra como en el ejemplo que les puse en la explicación teórica. En la entrada, en la entrada inversora voy a aplicar una señal alterna. ¿Qué quiere decir entonces? Que de acuerdo a las consideraciones que habíamos tomado, en el semiciclo positivo, en esta parte positiva, ¿sí? Todo este conjunto de valores van a ser mayores a la línea de tierra. Entonces, como son mayores y están aplicados a la entrada inversora, la salida en el operacional va a ser un máximo negativo, o sea, menos 12 volts. En esta parte, como los voltajes son menores al nivel de tierra, entonces el resultado va a ser que para toda esta gama de valores, toda esta, el resultado va a ser positivo simplemente por entrar en la entrada inversora. ¿Qué quiere decir? Que todos los cambios se van a dar cuando hay una transición de negativo a positivo o de positivo a negativo. Por eso lo llamamos un detector de cruce por cero. Los cambios se van a dar en estos puntos. Y como es un comparador y de lazo abierto, los voltajes de salida van a ser máximos, o sea, más 12 y menos 12. Al comparar esta senoidal con este nivel de tierra, lo que vamos a encontrar a la salida va a ser una señal cuadrada de un valor contrario a la senoidal. Voy a proceder a ver la salida. Recuerden, canal 1 es la entrada senoidal que corresponde a la entrada inversora y a la no inversora el nivel de tierra. Como pueden ver, aquí se ve, tenemos una señal cuadrada con un valor pico de 23 volts. No son los 24. Recuerden, aunque alimentemos con más menos 12 y la transición sea de menos 12 a 12, siempre hay una caída de voltaje. Los cambios se dan precisamente en el cruce, ¿sí?, de la Tierra, o sea, en la transición de negativo a positivo y de positivo a negativo. ¿Sí? Esto es válido no nada más para señales que cambian con el tiempo, también esto es válido para señales que pueden ser de corriente directa. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio las entradas? ¿Cómo está eso? Que la señal senoidal aplicamos a la entrada no inversora y en nivel de tierra a la entrada inversora. Simplemente va a haber una inversión. Que ahora, como todos los valores en la entrada inversora siempre van a ser de tierra, ¿sí?, entonces la polaridad de la salida del comparador va a ir acorde a la entrada no inversora. O sea, va a conservar la polaridad. Aquí fue como si estuviese invertida. Cuando hagamos el cambio de las entradas, van a notar el cambio. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a colocar la entrada rápidamente. La senoidal en la entrada no inversora y el nivel de tierra en inversora. No se puede ver, únicamente ustedes tienen que confiar en mí. Ahora voy a colocar la salida. Como ven, ahora tenemos que las variaciones en la salida se dan de negativo a positivo, ¿sí? Va a conservar la misma polaridad. Quiere decir entonces que en este punto los valores en la entrada no inversora son mayores al nivel de tierra, ¿sí? Y aquí los valores en la entrada no inversora son menores al nivel de tierra. Por lo tanto, ¿sí?, nosotros vemos esta salida con las máximas excursiones, ¿sí?, que corresponderían a los voltajes superior e inferior de la fuente.
Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué pasaría, ¿sí?, si yo en nivel de tierra, lo cambiara de nivel? En ese momento correspondería a la segunda configuración. Quiere decir entonces que los cambios ya no se van a dar a nivel de tierra. Por ejemplo, si yo hiciese esto, los cambios ahora se darían en un nivel diferente de tierra. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Veríamos como si la salida se hiciera más angosta en las partes negativas, o en este caso en las partes positivas se hiciese también angosta. Estaríamos comparando en un nivel diferente de tierra. Vamos a ver entonces cómo se comporta la salida. Ahí ve. Como pueden ver, como ahora estoy comparando esta senoidal con un nivel diferente de tierra, entonces la señal ya no es simétrica en el tiempo. Puede ser tan delgada, en este caso porque me estoy así acercando a la cresta de la señal, ¿sí? Y entonces me da un voltaje negativo, o en este caso un voltaje totalmente positivo. Aquí, si quisiéramos ver nosotros este mismo efecto con dos señales de corriente directa, bueno, tendremos que visualizar con unos LEDs. Voy a hacer lo siguiente. Vamos ahora a aplicar voltajes de corriente directa. Por ejemplo, en la entrada inversora voy a colocar un nivel de voltaje de corriente directa, y en la entrada no inversora otro voltaje de corriente directa. Aquí están. Ahí está. Vamos a poner las escalas iguales. Ahora, si nos damos cuenta, el voltaje en la entrada inversora va a corresponder a la línea azul. El voltaje en la entrada no inversora correspondería a la línea amarilla. Nosotros vamos a ver aquí las variaciones en corriente directa para la entrada inversora y para la entrada no inversora. Con esto vamos a comprobar bien sencillamente, de una manera muy sencilla, las dos condiciones que les expliqué. ¿Cómo lo vamos a visualizar? No lo vamos a visualizar en el osciloscopio. Por eso yo coloqué dos LEDs. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sí? Que cuando el voltaje en la entrada inversora sea mayor que en la no inversora, el voltaje debe ser negativo. Si el voltaje es negativo, entonces yo pongo un LED de tal manera que esté configurado para que encienda con voltaje negativo. O sea, lo vamos a poner invertido con respecto a la Tierra, al nivel de Tierra. Ahora, si el voltaje en la entrada no inversora fuera mayor que en la inversora, entonces la salida se volvería positiva. Para eso coloqué otro LED y lo configuré de tal manera que se encienda únicamente cuando el voltaje en la entrada no inversora sea mayor que en inversora. En ese preciso momento se enciende el LED rojo, se apaga el azul. Nunca se van a encender los dos LEDs al mismo tiempo. Voy a disminuir. Es más, voy a aumentar en la entrada no inversora. Y en ese momento cambia la polaridad de salida. Se enciende el LED rojo, quiere decir que hay un voltaje positivo. Si quiero que haya un voltaje negativo, el voltaje en la entrada inversora debe ser mayor a este. ¿Sí? Como ven, se ve el efecto. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo únicamente para voltajes positivos, que las dos entradas sean positivas. ¿Qué pasa si este voltaje lo hago negativo? Pues se sigue conservando la condición, que el voltaje en la entrada no inversora es mayor que en la inversora. Pero ahora me voy a ir
hacia la parte negativa, de tal manera que los dos voltajes sean negativos. ¿Qué quiere decir en esto? Que este voltaje en la entrada no inversora sigue siendo menos negativo que el de la entrada inversora. Por lo tanto, este es mayor, la salida es positiva. ¿Cómo puedo hacer para que cambie de polaridad? ¿Sí? Que cambie a negativo, simplemente que este voltaje, ¿sí? Lo cambiemos de nivel y ahora ya tenemos un voltaje negativo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sí? Que este voltaje es mayor que este. Oiga, pero es que hay dos, esta señal está arriba de esta, sí. Quiere decir entonces que este voltaje negativo, ¿sí? Está más cercano a la Tierra. Quiere decir que es más positivo, o quiere decir que es menos negativo que este voltaje. Por lo tanto, las dos condiciones que señalamos en la explicación teórica son válidas. Cambia la polaridad, entrada no inversor es mayor, entrada no inversor es menor. Por lo tanto, vimos que los dos circuitos son válidos tanto para señales de corriente directa como para señales de corriente alterna o combinación de estas.